Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. Danilo le llama rata a los traidores del PLD. El expresidente Danilo Medina desató un avispero entre diputados que fueron del Partido de la Liberación Dominicana y renunciaron a la víspera de las elecciones para irse al Partido Revolucionario Moderno, al partido de gobierno. Y el expresidente, luego de la derrota de su partido morado, ahora le llamó rata a aquellos diputados y diputadas que se fueron del Partido de la Liberación Dominicana, o no a aquellos diputados y diputadas, sino a las personas, a los dirigentes que renunciaron ya próximo a las elecciones y se fueron al partido de gobierno. Y aquellos que no trabajaron, posiblemente aquellos que estando dentro del PLD se sentaron y no trabajaron por el voto, a favor del voto de su candidato Abel Martínez. Y ahora el expresidente Danilo Medina, molesto con esos dirigentes PLDistas, le llamó rata, porque los culpa a ellos de la gran derrota morada en las pasadas elecciones del 19 de mayo. Lo cierto es que hubo todo tipo de opiniones, algunos diputados o exdiputados PLDistas decían en el día de ayer en la Cámara que fue Danilo el responsable de la derrota del PLD. Sí, que fue Danilo, y le recordaban que el propio expresidente Medina dijo recientemente que el partido que quedara en tercer lugar en las pasadas elecciones iría rumbo hacia la desaparición política en el país. Y que eso es lo que le está llegando al PLD ahora. Eso señalan algunos. Otros trataron de acomodar el calificativo de rata. Trataron de adornarlo, diciendo que era algo interpretativo, que era algo que no, eso no fue nada, eso fue dicho propiamente, como lo dijo Danilo, le llamó rata propiamente dicho. Entonces, no hay duda que se ha soltado el avispero en el PLD. Lo cierto es que de esa derrota son culpables unos y otros. Los que se fueron en busca de una nueva tajada del pastel al partido de gobierno, los que se sentaron dentro de la organización y no hicieron nada por la candidatura de Abel Martínez, y Danilo Medina, que sin duda, llevó ese partido desde que provocó una división hace ya un tiempo, llevó ese partido hacia el derrotero. Por eso algunos lo culpan a él, lo señalan como el responsable de la derrota, porque fue él quien prácticamente provocó que el expresidente Leonel Fernández abandonara esa organización, imponiendo un candidato como el Penco, que fue el candidato del PLD cuando Leonel Fernández abandonó esa organización, impuesto por la mayoría que siempre tuvo Danilo en el partido morado. Lo cierto es que la situación ahora está color de hormiga en el PLD y van a seguir tirándose los platos y los vasos a ver quién es el responsable y culpable de esa situación. Lo cierto es que posiblemente el PLD vaya rumbo, igual que el PRD y el Partido Reformista, hacia la desaparición política activa de la República Dominicana. Al Tribunal Superior Electoral, el senador Antonio Marte está forzando para que su hijo sea escogido como diputado nacional. El hijo de Antonio Marte fue candidato a diputado nacional y en la boleta del PRM precisamente, como aliado del PRM. Y solamente le han dado un diputado nacional al PRM, que no es el hijo de Antonio Marte, porque era el número 2. Y ahora Antonio Marte está haciendo que su hijo lleve un proceso al Tribunal Superior Electoral para que traten de revertir la situación
y que le otorguen otro diputado al PRM, que sería ese hijo de Antonio Marte. Señores, en este país pasan cosas. Aquí llega de todo al Congreso, de todo llega al Congreso. Siempre estamos dándole seguimiento a los personajes que llegan a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores de nuestro país, que llegan porque tienen mucho dinero. Antonio Marte, un hombre con mucho dinero, un empresario del transporte, que solo le fue posible ganar la senaduría teniendo mucho dinero, aportando mucho dinero para su propia campaña y aportando mucho dinero para la campaña del Partido Revolucionario Moderno. Y por eso personajes como Antonio Marte, que no van a aportar nada al Congreso, porque no es verdad que Antonio Marte tiene la capacidad, y así lo ha demostrado, de sentarse a producir ideas que vayan en beneficio, para elaborar un proyecto que vaya en beneficio de la inmensa mayoría de la población. Antonio Marte no es capaz de coordinar una sola idea por sí solo que dé fruto, porque es lo que sabe de guagua y de saltar de vez en cuando con una serie de calificativos y opiniones propias de esos personajes. Y ahora quiere que le den una diputación nacional a su hijo como heredero de su carrera política. Vaya político. Y Pedro Corporán, ese famoso, pintoresco personaje político, aliado ahora al PRM, antes era aliado al Partido de la Liberación Dominicana, a Leonel Fernández y a Danilo Medina, y fue funcionario, un funcionario siniestro en los gobiernos del PLD. Se recuerda que Pedro Corporán, siendo funcionario del gobierno, se presentó al municipio de Jánico y retó a un duelo con armas, a las roletas rusas, al alcalde de Jánico. Eso recorrió el país por los medios de comunicación. Ese es Pedro Corporán. Sí, retó a un duelo a tiro que jugaran las ruletas rusas al alcalde de Jánico, amenazándolo de muerte públicamente frente a las cámaras. Y luego que Pedro Corporán vio que no tenía posibilidad de seguir buscando beneficios personales en el PLD, ahora se alía al Partido Revolucionario Moderno y al gobierno para seguir siendo uno de esos politiqueros que no tienen nada que ofrecerle al país. Y ahora por cierto, Pedro Corporán, lo peor de todo es que salió diputado al Parlacén. Es diputado al Parlacén y de ahí viene nuestro comentario. Diputado al Parlacén y lleva nada más y nada menos que como suplente a su propio hijo, Pedro Corporán hijo. Pedro Corporán hijo es el suplente de ese famoso Pedro Corporán, ahora diputado al Parlacén gracias al Partido Revolucionario Moderno, que llevan toda esa cháchara, todas esas escorias políticas a ganarse una botella. Esos diputados del Parlacén son botellas pagadas por los impuestos del pueblo dominicano. Y es el mismo que era funcionario del PLD, ahora diputado al Parlacén por el Partido Revolucionario Moderno. Una vergüenza nacional que nuestra población esté pagando botellas a personas sin vergüenza, irresponsables, que solo han sabido crearle grave perjuicio a nuestra población. Por eso son estos partidos de la Liberación Dominicana, de la Fuerza del Pueblo y del Partido Revolucionario Moderno, todos con la misma ideología, la ideología de malgastar, derrochar el dinero que paga el pueblo en impuestos, de llevar muchas botellas al Estado, de ir a los gobiernos a beneficiarse y a beneficiar a élites que andan por ahí parasitando, haciéndose llamar políticos, y a favorecer a corruptos, siempre abandonando a la inmensa mayoría de la población que es también siempre
la gran sacrificada. Eso es una vergüenza nacional, realmente. Tanto Antonio Marte, Pedro Corporán y un rosario de politiqueros irresponsables y vive bien, que todos estos partidos viven alimentando para que sigan parasitando, son una vergüenza nacional para nuestra población.